Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa Salud para el Buen Vivir, el consultorio de enfermería. Recordando que este programa es un programa donde ha sido un convenio entre el canal SB Televisión de FOPACEP y de la clínica con la Universidad Güiner y específicamente con la Escuela Académico Profesional de Enfermería. Estamos todos los lunes a partir de la 1 de la tarde con el consultorio de enfermería Salud para el Buen Vivir. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante y lo hacemos porque el día 7 de abril ha sido el Día Mundial de la Salud. En este Día Mundial de la Salud, donde se hace un análisis de los grandes problemas de los sistemas de salud del mundo, donde tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, la cobertura, y no solamente la cobertura, sino también la calidad de atención que se brinda o que brindan los sistemas de salud a nivel mundial. Y dentro de ese análisis hay un tema muy importante que es el tema de diabetes. La diabetes es una enfermedad que se complica con varios problemas a nivel renal, a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la OMS considera que la diabetes ya es un problema de salud pública. En el 2014 hay 422 millones de personas que padecían diabetes en el mundo, lo cual ha provocado más de 1.6 millones de muertes directas. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad crónica, complicada y costosa que afecta a casi 1 de cada 11 personas en todo el mundo, con un gasto global de 673 millones de dólares estadounidenses, o sea, más o menos el 12% del gasto global en salud. Su prevalencia a nivel mundial se ha disparado y el número de adultos diagnosticados con la enfermedad está aumentando rápidamente. Sin embargo, no se conoce por completo la envergadura del problema, puesto que en muchas personas ni siquiera saben que padecen y que necesitan tratamiento. Como por ejemplo, en Sudáfrica, los investigadores creen que más del 53% de la población desconoce que padece diabetes. De aquellos que han sido diagnosticados, más del 80% no tienen sus niveles de azúcar en sangre bajo control y tienen una gran necesidad de cuidados aún sin cubrir. Este problema no es exclusivo de Sudáfrica, puesto que se aprecia en todo el mundo. Existen varias causas para explicar esta elevada tasa de necesidades sin satisfacer, sobre todo, y que están relacionados por un lado por la comprensión de los signos y los síntomas de la enfermedad por parte de las personas para que soliciten cuidados clínicos y por otro lado con la capacidad de los sistemas de salud de ofrecer los servicios y la información necesaria sobre diabetes. La comprensión y conocimiento de la diabetes por parte de la persona afectada influye en la actitud respecto al tratamiento, las opciones del estilo de vida y la capacidad de autogestionar su enfermedad. Cuando la alfabetización en salud es baja, se produce una mayor incidencia de otras enfermedades crónicas, un peor estado de salud y una calidad de vida mermada. Una inadecuada alfabetización en salud es uno de los factores que contribuye a la carga desproporcionada de problemas relacionados con la diabetes entre las poblaciones desfavorecidas. El sistema de salud también ha de ser frente a una serie de retos. Numerosas organizaciones, tanto públicas como privadas, están intentando implementar estrategias para mejorar la detección y tratamiento de la diabetes, aunque muchas de ellas, aparte de fracasar, son costosas. Las que se han considerado exitosas tienen varias características similares, por ejemplo, que acercan los cuidados al consumidor, mejoran la relación de colaboración con la persona y la comunidad, con el fin de incrementar el conocimiento y la comprensión de la diabetes y los tipos de servicio a disposición, y se centran en alinear las necesidades holísticas del consumidor con los profesionales de salud apropiadas. El principal factor
que impulsa. Todo ello es la mejora del acceso a la atención de salud y el tratamiento de la diabetes como enfermedad crónica con grandes implicancias en relación con el estilo de vida. Para que los servicios de salud sean accesibles, la población ha de ser consciente de su existencia, además de entender cómo se accede a los mismos y desear hacerlo. El primer paso para acceder a la atención de salud es saber qué se necesita. El segundo es que los servicios de salud se presten de forma que contribuya al empoderamiento del usuario para que éste identifique necesidades de salud y acceda a los servicios sanitarios adecuados. Entonces estamos hablando de que la diabetes es un problema de salud pública. Y para este tema tan importante, entonces hemos visto por conveniente, en primer lugar, traer a un gran experto en diabetes. Nos referimos al licenciado Rafael Chuc Ortiz. Él es especialista como educador en diabetes, tiene una maestría en docencia e investigación y también es especialista en cuidados quirúrgicos, heridas y ostomías, y es exalumno de la especialidad en la Universidad Winner. Muy buenas tardes, Rafael, bienvenido a nuestro programa Salud para el Buen Vivir. Gracias, Alejandro. Primero, saludar al canal SB, a tu programa, y yo estoy encantadísimo de compartir la experiencia, hablar sobre todo un problema de salud pública que tiene un impacto negativo no solamente en la economía, sino tiene un impacto negativo en la salud familiar. De eso vamos a tratar el día de hoy, Alejandro, y vamos a ir resolviendo algunas dudas, algunas consultas que podemos generar, algunas preguntas importantes que la población requiere saber, porque la diabetes es una cosa seria, es un dato que acabas de dar, por ejemplo, los 422 millones de personas con diabetes en el mundo, pero es un dato que se ha modificado en la actualidad. Estamos cerca de los 500 millones de personas con diabetes. O sea, se ha incrementado los casos de diabetes exponencialmente. Si uno hace una comparación, ¿cuánto ha crecido las personas? O sea, ¿cuánta magnitud ha crecido el problema de la diabetes? Estamos hablando, lo que ha sucedido en 100 años atrás está sucediendo en estos últimos 20 años. En pocos años, ¿no? Muy bien, entonces, si la OMS considera de que pues hay más de 1.6 millones de muertes directas por diabetes, en el caso de Perú, Rafael, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está la prevalencia de la diabetes en caso de Perú? ¿Cómo estamos conviviendo? Bueno, a ver. De los 30 millones de personas con diabetes para el año 2014-2015 aproximadamente, se hizo un estudio interesante de prevalencia, un estudio epidemiológico, donde el doctor Seclen, con su estudio Perú-DIAF, identificó que en el Perú hay 7,4 millones de personas con diabetes. A ver, hay que repetirlo. ¿Cuánto? Vamos a repetir. 7,4% de personas con diabetes, de prevalencia. Eso, traducido en una cantidad comprensible, sería 1.4 millones de personas peruanas adultos jóvenes con diabetes tipo 2. Lo preocupante, Alejandro, es que de esta cantidad de personas con diabetes identificadas, es que la mitad de ellos no fueron diagnosticados oportunamente. O sea que todavía hay 1 de cada 2 personas con diabetes caminando con nosotros que no sabe que tiene diabetes. ¿Por qué? Es importante reconocer, la diabetes es una enfermedad silente, es una enfermedad silenciosa. Cuando ya nos da los signos y síntomas típicos de la diabetes, quiere decir porque ya el cuerpo está dañado por el efecto de la glucosa incrementada, que eso lo vamos a centrar ahora en nuestra conversación. Claro, para que nuestro público oyente pueda saber cómo lo definimos la diabetes, o sea, ¿qué es la diabetes en general? Bien, hay que definirlo muy bien. La diabetes no es un castigo de Dios. La diabetes no tiene un componente definitorio hereditario. Todos los peruanos tenemos la epigenética para tener diabetes. Los que tenemos papá, mamá, abuelos con diabetes, tenemos un poquito más de riesgo, sí. Pero todos los peruanos tenemos el mismo potencial para desarrollar diabetes. La diabetes es un daño de la salud, es una enfermedad metabólica definitivamente producida porque el páncreas, que es un órgano que produce insulina,
cada vez más va produciendo en menos cantidad, y esto debido a uno de los factores en diabetes tipo 2, que es la obesidad. La obesidad causa un proceso inflamatorio en el cuerpo, daña el páncreas distribuye o elabora o produce menos cantidad de insulina que la célula necesita, y definitivamente esta descompensación hace que el azúcar se acumule en nuestra sangre. Ese acúmulo de azúcar en la sangre produce todos los daños que ya conocemos. Entonces hay que tenerlo bien en claro eso. No es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que lo tenemos nosotros oculto, y un factor predisponente, un factor que nos va a conllevar a tener diabetes es la obesidad. O sea, podemos determinar de que uno de los factores de riesgo para la diabetes es la obesidad. Correcto. Entonces hay un dato, por ejemplo, de cada 10 estadounidenses, 9 son obesos. De cada 10 mexicanos, ya son 7 obesos. Y de Perú tenemos alguna cifra de cuántos peruanos ya hay obesidad. Exacto, vamos casi por el mismo camino. 6 de 10 peruanos están en sobrepeso y en obesidad. Y lo más preocupante, Alejandro, es que ese grupo poblacional se ha extendido a los 12, 13 años. O sea, tenemos adolescentes y adultos jóvenes con obesidad. Si el día de hoy empiezo con una obesidad, dentro de los 10 años que viene, yo podría desarrollar diabetes por único ese factor de riesgo de tener obesidad, que podría activar mis genes para tener diabetes. Entonces, Estados Unidos, México ya han vivido esto hace 10 o 15 años atrás. Exactamente. Y ahora están tomando decisiones oportunas de cómo educar a la gente para revertir este escenario. Muy bien, Rafael. ¿Y qué otros factores de riesgo? Ya, obesidad es una de ellas. ¿Y qué otros factores de riesgo encontramos para la diabetes? No solamente la obesidad, Alejandro, sino también hay 3 factores importantes que hay que considerar. Primero es el consumo excesivo de azúcares y grasas en nuestra alimentación. Somos un país rico en gastronomía, y el azúcar y la grasa le da sabor al alimento. Entonces es muy difícil separar la cantidad de grasa y la cantidad de azúcar de nuestros alimentos, pero son los 2 factores principales para inducir a que yo esté obeso o con sobrepeso. Otro factor de riesgo, Alejandro, es que somos un país agrícola, pero no consumimos productos orgánicos, no consumimos fibra dietaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Alimentos en su estado natural. Siempre estamos rompiendo la fibra, siempre estamos procesando el alimento para consumirlo. Eso es un grave peligro como factor de riesgo. Entonces, persona que no coma por lo menos 100 gramos de fibra de alimentos naturales corre riesgo de que cualquier alimento, cualquier carbohidrato que coma, inmediatamente lo voy a asimilar en forma de obesidad, en forma de grasa en mi cuerpo. Ese es el siguiente factor de riesgo. Pero hay otro más preocupante todavía, Alejandro. Dice, ok, yo puedo consumir toda la grasa y el azúcar que yo quiera, pero lo desgasto haciendo actividad física. Ok, claro. El gran problema son nuestros escenarios para hacer actividad física. Yo salgo a la calle a hacer actividad física, me roban. Entonces, mira, ¿cómo son las políticas del Estado que tienen que enfocarse a tener un ambiente seguro, que mis adolescentes y mis hijos vayan al parque a hacer actividad física, pero no se puede? Entonces, la actividad física, la falta de actividad física produce precisamente el efecto dañino del alto consumo de azúcares y grasas en nuestro cuerpo. O sea, tenemos la obesidad, la alimentación, básicamente con carbohidratos y grasas. Y el otro factor de riesgo es la falta de actividad física. Asociado al sedentarismo, asociado a la actividad que a muchos de nosotros estamos sometidos, a la oficina, estar sentados en un mismo espacio, el hecho de no caminar. Entonces, ¿y el factor de riesgo genético? Ahí, todos tenemos el mismo factor de riesgo genético, pero ojo, no todos desarrollamos diabetes. Entonces, hay personas más sensibles y menos sensibles a ese factor genético, pero no es determinante. Solo en diabetes tipo 2 su riesgo es mayor, pero tampoco es determinante. Entonces hay que tener mucho en cuenta de decir, papá, mamá con diabetes, yo voy a tener diabetes. Eso no es verdad. Pero que tenga más riesgo, sí. Que mi conducta saludable
que ya los padres obviamente han aprendido, han sido educados para el control, obviamente se traduce en una mejor alimentación familiar. Entonces, la genética desde ya tiene un rol importante, pero no es determinante, más que la obesidad, más que la falta de ejercicio, más que el consumo de azúcares y grasas en mi alimentación. De esos factores de riesgo que has mencionado, si tú priorizarías, ¿cuál es el que produce el evento de la diabetes? ¿Cuál es el que deberíamos luchar? O sea, ¿cuál es de esos factores de riesgo? Así como hay el Día Mundial de la Salud, donde reconocemos escenarios para vivir, donde reconocemos cuál es mejor, cuál es la mejor situación para vivir, en diabetes debemos luchar contra la obesidad, que es el principal factor generador de problemas en diabetes. Y no solamente eso, sino eventos cardiovasculares, el cáncer está asociado a la diabetes, a la obesidad y también la diabetes. Entonces, lucharíamos contra ese principal factor de riesgo. En Finlandia, hace 20 años más o menos, Alejandro, empezaron a estudiar a todos sus jóvenes y a seguirlos durante un buen tiempo. Ay, buen trabajo. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Que la mejor manera de prevenir es tener una cintura saludable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para evitar tener diabetes, evitar tener otros problemas, inclusive de reproducción, inclusive de cáncer, había tener una cintura saludable. ¿Y cómo se reconoce una cintura saludable? Lo que pasa es que la grasa cerca del páncreas, cerca del hígado, cerca del estómago es tóxico, es dañino. Entonces, la cintura saludable para la población latina en varones es tener menos de 94 centímetros. ¿En varones? En varones. Menos de 94, ya. Ese es el promedio. El promedio. Y en mujeres, menos de 80 centímetros. Menos de 80, ya. Entonces, si solo le decimos esa es la circunferencia abdominal, el perímetro de la cintura, ¿ya? Uno se toma debajo de las costillas, sobre la cresta ilíaca, es una marquita, respira, bota el aire y ahí nos tomamos la medida. Esa medida se llama cintura saludable o la circunferencia de cintura. Entonces, los estudios que nos indicaban que las personas con mayor cintura tenían más riesgo de tener lo que estamos ahorita discutiendo: cáncer, diabetes, inclusive enfermedades cardiovasculares y otros. Y eso tenemos que entenderlo. La cintura tiene que ser saludable, acompañado de un buen peso saludable también. ¿Qué hacer? Ejercicios, no hay otra manera, Alejandro. En algún momento, en otro estudio paralelo, decían, ok, ¿qué pasa si me hago la liposucción? Reduzco a una dama que tenga 90 de cintura, está en riesgo. ¿Qué pasa si hace una liposucción? Sale con 60 de cintura, como se especula la parte estética. No disminuye su riesgo para tener diabetes. ¿Por qué? Porque no se está desgastando la grasa mediante la actividad física, sino mediante, estamos quitándolo quirúrgicamente y tiene que ser un desgaste por ejercicio, tiene que ser el desgaste de energía, el desgaste de calorías. Eso también es importante comprender. Ahora, Rafael, si la obesidad es uno de los puntos importantes que debemos tratar, luchar por la obesidad, ¿y por qué se da la obesidad? O sea, ¿cuáles son los factores por los cuales la gente es obesa? En el caso de Perú, por ejemplo. Mire, en el caso de Perú, es una pregunta no tan simple, Alejandro. O sea, no es una pregunta ok, yo como esto y me vuelvo obeso. No. Sino es la suma de asociaciones. Por ejemplo, el peruano tiene una conducta de alimentación de pronto no tan saludable. Se hace una encuesta de jóvenes, de jóvenes entre 20 y 30 años, y le preguntan, ¿a qué hora es su cena? Y la mayoría dice entre 9, 10 y 11 de la noche. Sí. ¿Y qué consumen? Jóvenes, claro. Bueno, un arroz chaufa, unas alitas broster, pollo a la brasa, o de pronto sí como, pero me paso de 4 o 5 panes en la noche. La sumatoria en el tiempo de esta comida muy tardía, Alejandro, va a fijarse en grasa, porque en la noche nadie hace actividad física, nadie a las 3 de la mañana está corriendo. Entonces, el comer muy tarde, el no hacer actividad física programada, es perjudicial para la salud. Entonces, esas dos cosas que se asocian
van a ser factores determinantes para problemas como ya el tema que estamos tratando hoy día, que es la diabetes tipo 2 en adolescentes y en adultos. ¿Qué hacer? Ahí viene el gran reto, viene la gran meta. ¿Qué hacer? ¿Cómo distribuir los horarios para hacer actividad física? Algunos dicen, es mejor hacer actividad física en la mañana, tarde, noche. Y para cerrar esta parte de nuestra entrevista, Alejandro, no hay horario para hacer actividad física. En la hora que nosotros dispongamos, pero eso sí, hay que hacer por lo menos de 30 a 1 hora de actividad física diarios. O sea, lo que se recomienda es 30 minutos. De 30 a 1 hora. Ya, pero ¿qué quiere decir 30 minutos? ¿Que debe correr? ¿Qué es lo que debe hacer? El tipo de actividad física. Por ejemplo, si dicen, se motivan dos señoritas, vamos amiga, vamos a hacer ejercicio el día de hoy. A la primera vuelta del parque, empiezan a conversar, empiezan a distraerse, esa actividad física se convierte en una actividad recreativa no saludable. Fíjese, concentrado en que cada paso que doy va a ser por mi salud. Entonces, actividad física se mide por la siguiente intensidad. Tiene que ser rápida la caminada o en tipo trote o activar mi ritmo cardíaco. ¿Cómo sé que mi actividad física es oportuna y buena? De 200 le resto mi edad y ese debe ser mis pulsaciones después de terminar mi actividad física. Por ejemplo, yo peso 80 kilos. 200 menos 80, 120. Entonces, al inicio me tomo el pulso, vamos a suponer que mi pulso sea 80, y debo de terminar en por lo menos 120 pulsaciones para que mi corazón, mi cuerpo se haya generado, haya desgastado la energía acumulada, y esa es una forma de medir si mi actividad física ha sido o no exitosa. Muy bien, Rafael, nos piden un espacio, una pausa. No se olviden que estamos en el consultorio Enfermería Salud para el Buen Vivir, y no se olviden que estamos en el Face, Canal SB Perú, y a través de nuestro portal canalsb.pe. No se olviden que el programa se transmite todos los lunes a partir de la 1 de la tarde. Volvemos después de estos mensajes. Toda persona que tiene algún factor de riesgo cardiovascular, como por ejemplo personas que fuman, personas que sufren de la presión arterial, personas que tienen colesterol y triglicérido altos, que tienen obesidad, que son sedentarios, no hacen mucha actividad física, esas personas deberían hacerse un chequeo, un control preventivo para enfermedades cardiovasculares. La sistólica y la diastólica tienen un parámetro dentro de la normalidad. 120/80 es el promedio de la normalidad. Dolor de pecho. El dolor de pecho puede ser dolor típico o un dolor atípico. El típico es aquel dolor que es opresivo, la parte posterior del tórax, que a veces se irradia, ¿no?, al brazo izquierdo o a veces a los dos brazos, se puede irradiar al cuello, a la mandíbula, falta de aire al caminar. Entonces, estimado público, ya sabe, la prevención es su mejor opción. Por eso los invito al servicio de cardiología de la Clínica Santa Beatriz, Ramón Dañino 227, Jesús María. Muchas gracias. El Fondo de Retiro y Fallecimiento, FOPACEF, y la Clínica Santa Beatriz son 3 instituciones dedicadas al servicio de la salud que siguen creciendo. Y con nuestra visión amplia sobre la importancia de la mejora en todo sentido de la población en general, decidimos crear una multiplataforma que brinde salud y bienestar de manera fácil, atractiva y al alcance de todos. Y con estas 2 palabras que son vitales, salud y bienestar, iniciamos este canal, Canal SB. Con profesionales en diversas especialidades que se unen a Canal SB, apuntamos a ser su mejor alternativa. Y desde luego esperamos ser ese medio que necesitaba para su bienestar.
En streaming, radio, televisión y en las redes sociales, bienvenidos a Canal SB, Salud y Bienestar para ti. Todos los lunes, miércoles y viernes al mediodía, la nutrición y los temas que te interesan con profesionales de diferentes ramas médicas están aquí en Salud en Línea. Soy Magali Flores, nutricionista, y te invito a participar de nuestros temas a través de las redes sociales. Salud en Línea, en vivo lunes, miércoles y viernes en Canal SB, Salud y Bienestar para ti. Visita nuestro portal canalsb.p y en Facebook encuéntranos como Canal SB. Muy bien, queridos oyentes de el programa Salud para el Buen Vivir. Estamos en consultorio de enfermería en Canal SB Televisión. No se olviden que estamos en el Facebook, en el Canal SB Perú, a través de nuestro portal canalsb.pe. Y también no olvidarse que el programa se transmite todos los lunes a partir de la 1 de la tarde. Muy bien, continuamos con nuestro invitado, el licenciado Rafael Chucos Ortiz, que es justamente un especialista comunicador en diabetes, y estamos hablando justamente del gran problema de salud pública que es la diabetes. Nos habíamos quedado, Rafael, en todos estos factores, sobre todo la obesidad. Y ahora la obesidad, lógico que es un gran problema que como país creo que cada vez hay más peruanos con el problema de obesidad. Y el otro gran problema es esa obesidad relacionada a la alimentación. Entonces, ¿cómo está en realidad la alimentación para que en este caso un poblador peruano pueda hacer obesidad? O sea, ¿qué es lo que estamos comiendo que hace que el peruano pues cada vez más sea obeso, tanto en niños, en adolescentes y en adultos, ¿no? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Yo quisiera un poco enfocar el problema de la obesidad en relación a la diabetes. En toda nuestra historia hemos tenido casos muy particulares, muy dispersos de diabetes tipo 2 en adolescentes. En estos últimos años, Alejandro, tenemos muchachos con diabetes tipo 2. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la obesidad ha inducido para que estos adolescentes tengan diabetes. ¿Cuáles son las principales causas o qué alimentos producen obesidad? Yo podría decir que todos podrían producir obesidad. Como todos los alimentos son sanos, también podría decirlo. El problema es la porción que yo ingiero. No es lo mismo comer un pan a comer 10 panes. No es lo mismo comer una porción de fruta o consumir la fruta en jugos. Cuando hablamos de este tipo de alimentos, me estoy refiriendo a la cantidad de energía consumida. Estamos comiendo más calorías de lo necesario. Una persona debe tener en su sangre de 70 a 100 miligramos por decilitro de glucosa. Eso es lo normal. Estamos diseñados para vivir con esa cantidad de azúcar. Nuestro cerebro funciona bien con esa cantidad, nuestro corazón funciona bien, nuestro hígado funciona bien con esa cantidad de glucosa. Cuando yo le doy más energía, se va a dañar. Es como un televisor. Le pongo 300 de voltios, esta se va a dañar en el tiempo. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos comiendo más de lo que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, el promedio de calorías de consumo día son 2.500 calorías. Y un estudio bien bonito que se realizó, el promedio de consumo de calorías en el peruano pasa los 2.500 al día. Entonces, ¿qué pasa con ese exceso de energía, con ese exceso de cantidad de alimentos que estoy consumiendo? Lo vamos almacenando. En este caso, guardar pan para mayo sería guardar grasa para mayo. Pero no lo desgastamos. Entonces, al no desgastar se produce el problema de la obesidad. Se va acumulando, ¿no? Una vez teniendo ya diabetes, Alejandro, vamos a ir ya centrándonos un poco en la misma enfermedad. ¿Qué pasa?
¿Qué sucede en el sentimiento de una persona con diabetes? ¿Qué sucede en su cuerpo? ¿Cómo se identifica la diabetes? Es una gran pregunta. Y lo otro, si existe o no prediabetes. Dicen, no, pero yo tengo glucosa alteradita nomás. No, vamos un momentito. Vamos a concentrarnos en los siguientes datos. La glucosa normal es de 70 a 100 miligramos por decilitro en ayunas. ¿Correcto? Todos 70 a 100 miligramos por decilitro en ayunas. Si me tomo una muestra de glucosa, yo voy en la mañana al hospital, me tomo una muestra y mi resultado me sale 110, ya no es normal ese resultado de glucosa. A eso se llama glucosa alterada en ayunas. Inmediatamente el médico, al enterarse de esta observación de la glucosa alterada en ayunas, me manda a hacer una contraprueba. Y esa contraprueba se llama respuesta a la tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que en el laboratorio me hacen beber una cantidad de líquido con una cantidad de azúcar, que es la glucosa anhidra, 75 gramos. La bebo y después de 2 horas espero un siguiente resultado, Alejandro. Si mi glucosa me sale menos de 140, no tengo diabetes. Genial. Pero si el resultado me sale entre 140 y 200, yo tengo prediabetes. Y si me sale más de 200, tengo diabetes. Ahora, concentrémonos en el tema de la prediabetes. Hay una controversia que no hay una prediabetes, o eres diabético o no. Exacto. Entonces, dentro de la categoría de diagnóstico, dentro de la categoría se llama al estado de mayor riesgo para tener diabetes como la prediabetes. Pero, ok, no le llamemos prediabético. Llamémosle alto riesgo para tener diabetes dentro de poquito. Pero el tratamiento es tan igual como si ya tuviéramos diabetes, porque su organismo ya no tiene la capacidad para regular la cantidad de azúcar que está ingiriendo. Entonces, a estas personas con glucosas alteradas en ayunas, lo vamos a calificar como prediabetes. ¿Para qué? Para que tenga un impacto en la adherencia de su tratamiento. Caso contrario, esta persona dentro de poquito va a tener diabetes. Pasa a ser diabetes. ¿Correcto? Entonces, es innecesario pelearnos por los términos tú tienes prediabetes o con riesgo de diabetes. Vamos, hay que entender que mi glucosa alterada me va a llevar a la diabetes y su tratamiento debe ser como si tuviera una persona con diabetes. ¿Correcto? Entonces, a los queridos amigos que nos están escuchando, si mi glucosa me sale más de 110, ya yo debo hacerme un estudio de mi perfil lipídico. Grasa, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, cómo está mi función hepática y mi prueba de tolerancia para saber si tengo riesgo alto de tener diabetes o de repente ya tengo diabetes, Alejandro, porque los signos y síntomas de diabetes aparecen después de 5 años de que mis glucosas ya están alteradas o ya tuve algún episodio de... No es que aparece inmediatamente. Exacto. No es que aparece de pronto. Ayer dice, tuve 80 de glucosa, yo tuve 300, dice, no, me ha dado un problema, me han hecho preocupar, me han despedido del trabajo y por esa culpa o falleció un familiar y por ese evento tuve diabetes. No, eso no existe. Eso es mentira. Y entonces en ese caso, ¿cuáles son los signos y síntomas? Muy bien. Entonces, debemos descartar con el concepto anterior la diabetes emotiva. Eso no existe, de plano. Es una situación que le hemos creado nosotros los peruanos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diabetes? Alejandro, cuando tenemos la glucosa aumentada, lo primero que hace el cuerpo es no recibir energía. Mis células pequeñitas no reciben energía, no se hidratan bien. Tengo sed y orino frecuente. Qué interesante, ¿no? Tengo sed y orino frecuente gracias a la glucosa aumentada en mi sangre. Pero hay algo también peligroso, Alejandro. Empieza a perder peso rápidamente. Eso tiene que entender la gente. Aumenta el hambre y el apetito. A mayor comida, más pérdida de peso. A veces, en menos de una semana se puede perder el 10% de tu composición. De tu peso corporal, claro. Pero no perdemos grasa. Lo que perdemos, estamos perdiendo peso muscular. Y eso es perjudicial para nuestro cuerpo. Entonces, los signos y síntomas clásicos de la diabetes no aparecen desde que mi glucosa está alteradita. Aparecen cuando mi glucosa ya está muy elevada en un buen periodo de tiempo y se acompaña de algo, Alejandro. Como la glucosa está aumentada,
en el fondo del ojo hay una estructura que le llamamos mácula. Se hincha. Y eso se llama edema macular y la visión se hace borrosa. Y mucha gente dice, jóvenes vienen, no veo bien. Y es porque precisamente la glucosa aumentada le ha producido un edema macular. Y mucha gente durante ese tiempo, esos meses, se cambia como 5 o 6 veces de lentes porque no van al oftalmólogo, sino van a hacerse medir la vista y solamente le dan las medidas para corregir esa dificultad en ese momento. Pero en realidad ya hay un edema macular que ya es un efecto de la glucosa incrementada. Entonces, pérdida de peso, aumento de sed, aumento de hambre, orina frecuente. Y algunas personas experimentan un tipo de escozor en el cuerpo, ¿de acuerdo? Como un prurito, una picazón, que son señales de glucosa aumentada, acompañándose de la visión borrosa, que no es frecuente que a los 30, 35 años tengamos visión borrosa, salvo que obviamente tengamos un daño ya de miopía, claro. Pero eso no estamos hablando del efecto de la glucosa incrementada. Entonces, los signos y síntomas aparecen cuando ya la glucosa está incrementada mucho tiempo. Que quede clarísimo esa idea. Lo que tenemos que darle a conocer a nuestro público oyente justamente es eso, ¿no? De que prematuramente pueda reconocer cuáles son esos signos y síntomas. Y yo creo que es importante repetirlo. Eso que le llaman la polidipsia. Así es. Polifagia. Así y es. Poliuria. Entonces, ¿no? Son términos médicos que resumen lo que estábamos comentando, pero importante a la población que se entere, ¿no? Aumento de sed, aumento de hambre. La misión, por ende, aumenta y la persona empieza a deshidratarse, tenemos la lengua seca. Y además, la visión borrosa, el prurito son señales de que yo podría tener diabetes. Y el tratamiento, Rafael, o sea, ya conocemos los signos y síntomas. Veamos una persona con diagnóstico, aunque no existe la prediabetes, de repente con una glucosa de 150, 180, o una glucosa de más de 200, 250. ¿Cuál sería el tratamiento ahí? ¿Qué tratamiento debe recibir la persona? Muy bien, mira, este es un plano bastante interesante. En diabetes se asocian 5 tipos de tratamiento. De ellos vamos a dividirlos en 2 grupos. El tratamiento farmacológico, que se centra en el consumo de antidiabéticos orales e insulina, y el tratamiento no farmacológico, que es la actividad física, la educación, Alejandro, que es lo más importante para la persona que tiene diabetes, la alimentación saludable y la asociación con la familia, el trabajo familiar, tener un espacio donde uno que tiene diabetes vaya al hospital y esté bien asesorado. Todos estos componentes nos va a llevar a tener un mejor control de la diabetes. La diabetes es peligrosa, Alejandro, es una enfermedad peligrosísima si no está bien manejada, si no está bien monitorizada. Vamos a empezar por hablar del tratamiento, ya sea de la persona con riesgo alto de tener diabetes, como prediabéticos, y las personas que tienen diabetes. Ahora empezamos con los prediabéticos. El prediabético, como el diabético, tiene la misma indicación médica para su tratamiento. Llega al endocrinólogo, que es el especialista, que también lo puede ver un médico internista, un médico general muy bien entrenado. Su primer tratamiento es hacer un estudio de cómo se alimenta, programarle actividad física y según estos resultados se le incorpora un antidiabético oral, ¿correcto? Entonces es importante reconocer eso. De los tratamientos, Alejandro, ya sea con un antidiabético oral, toma de una pastilla o 2 pastillas diarias, o inclusive el uso de insulina en las personas que tienen diabetes, tiene que ser diaria. El tratamiento tiene que ser intensiva, diaria e intensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona con diabetes debe ser muy disciplinada para recibir el tratamiento y llegar a las metas de control de la diabetes. Hay que acordarnos, en algunos minutos lo mencionamos, la glucosa normal va de 70 a 100. Entonces, para la diabetes, Alejandro, se establece una meta de control. Tomando la medicación, aprendiendo a comer, informándonos bien,
una meta de control en ayunas para todos, ya sea glucosa capilar o ya sea glucosa venosa, es que tengamos menos de 130 en ayunas. Tener menos de 130 en ayunas, Alejandro, le dice a la persona con diabetes: oye señor, usted no va a tener una ceguera, no va a tener una retinopatía. Entonces, mira, importante, tomando la medicación diaria, alimentándose bien y haciendo actividad física regularmente, mi meta de control de glucosa en ayunas es menos de 130. Con eso estoy reduciendo un factor de riesgo importante de complicación de pérdida de la visión por retinopatía diabética. Es por eso que se establece la meta de menos de 130. La retina no se daña con la glucosa más de 130. Eso hay que aprender y eso hay que apuntarlo. Muy bien, Rafael. Nos están pidiendo una pausa comercial y estamos en el programa Salud para el Buen Vivir, Consultorio de Enfermería, en esta oportunidad hablando de diabetes. Y también no se olviden que estamos en el Facebook, en Canal SB Perú, a través de nuestro portal canalsb.pe. Entonces le damos unos minutos de pausa comercial y regresamos con el programa Salud para el Buen Vivir. Toda persona que tiene algún factor de riesgo cardiovascular, como por ejemplo personas que fuman, personas que sufren de la presión arterial, personas que tienen colesterol y triglicéridos altos, que tienen obesidad, que son sedentarios, no hacen mucha actividad física, esas personas deberían hacerse un chequeo, un control preventivo para enfermedades cardiovasculares. La sistólica y la diastólica tienen un parámetro dentro de la normalidad. 120/80 es el promedio de la normalidad. Dolor de pecho. El dolor de pecho puede ser dolor típico o un dolor atípico. El típico es aquel dolor que es opresivo, la parte posterior del tórax, que a veces se irradia, ¿no?, al brazo izquierdo o a veces a los dos brazos, se puede irradiar al cuello, a la mandíbula, falta de aire al caminar. Entonces, estimado público, ya sabe, la prevención es su mejor opción. Por eso los invito al servicio de cardiología de la Clínica Santa Beatriz, Ramón Dañino 227, Jesús María. Muchas gracias. El Fondo de Retiro y Fallecimiento, FOPACEF, y la Clínica Santa Beatriz son 3 instituciones dedicadas al servicio de la salud que siguen creciendo. Y con nuestra visión amplia sobre la importancia de la mejora en todo sentido de la población en general, decidimos crear una multiplataforma que brinde salud y bienestar de manera fácil, atractiva y al alcance de todos. Y con estas palabras que son vitales, salud y bienestar, iniciamos este canal, Canal SB. Con profesionales en diversas especialidades que se unen a Canal SB, apuntamos a ser su mejor alternativa. Y desde luego esperamos ser ese medio que necesitaba para su bienestar. En streaming, radio, televisión y en las redes sociales, bienvenidos a Canal SB, Salud y Bienestar para ti. Todos los Muy bien, queridos oyentes del programa Salud para el Buen Vivir, estamos en el consultorio de enfermería y en esta oportunidad hablando de un tema muy importante, de un problema de salud pública, no solamente a nivel del Perú, sino a nivel del mundo, que es el problema de la diabetes. Muy bien, Rafael, estábamos hablando del tratamiento, en el tratamiento prediabético, ¿no? Ya habías hablado la importancia de que en este tratamiento ve la posibilidad de que no se dé el riesgo oftalmológico, ¿no?
y que este tratamiento básicamente no solamente es el tratamiento medicamentoso, sino que también hay otro tipo de medicamento que tiene que ver con la alimentación y el ejercicio. Sí. Continuamos a ver qué más en tratamiento de la prediabetes. Muy bien, bueno, en prediabetes en realidad es el tratamiento, dos campos, Alejandro, es la alimentación saludable y la actividad física. Algunos endocrinólogos incorporan un antidiabético oral para manejar este riesgo. Sí. El tratamiento también que se acompaña de la metformina, ¿no? Sí, bueno, a eso iba, no hay que mencionar mucho los medicamentos. Los medicamentos, sí. Pero es importante tratar la glucosa incrementada, el colesterol, los triglicéridos, el HDL y LDL en prediabetes. Pero eso voy a cerrar el círculo explicando un poco el tratamiento de la diabetes tipo 2. Les decía que en diabetes tipo 2, desde el primer día de diagnóstico de diabetes, la persona con diabetes puede recibir insulina y un antidiabético oral. No debemos nosotros de pensar que la insulina causa daño, causa dependencia. Y es algo que la gente tiene que enterarse, Alejandro. Cuando a veces llega por primera vez impactado con la noticia de tener diabetes, llega con 400, 500, y el médico considera importante iniciar el tratamiento con la insulina porque es más fisiológico, se ve respuestas inmediatas, etc., se debe aceptar. Mucha gente a veces asocia la insulina como algo dañino, algo perjudicial, situación que no es. Los consensos mundiales, la Asociación Americana de Diabetes, todas las organizaciones latinas, inclusive la Asociación Latinoamericana de Diabetes, sugieren que si la persona está con la glucosa incrementada, con una hemoglobina glicosilada más de 8%, 9%, inícienle con la insulina. Una vez que conservamos el páncreas, lo protegemos el páncreas porque está sufriendo en ese momento, más adelante puede terminar usted tomando una pastilla y haciendo alimentación saludable. Y antiguamente no sucedía eso, antiguamente sucedía mucho el uso de antibióticos orales y recién pasar a insulina. Eso tiene que cambiar en nuestra mentalidad, eso tiene que cambiar en nuestra mente. Entonces, eso ya es un consenso. Eso es un consenso, está eso probado. Me parece bien. Eso ya todas las escuelas, todos los educadores en diabetes sabemos y apoyamos a que la adherencia al tratamiento se dé. Inclusive, Alejandro, hay dispositivos cuyas agujas son de 4 milímetros, o sea que la persona ni siente el dolor porque hay mucho temor a aplicarse la insulina. Pero un momentito, vamos a conversar de ello y quiero mencionarles lo que estábamos diciendo antes del corte. Eran las metas de control de la glucosa. La glucosa en ayuna debe ser menos de 130, estábamos comentando, Alejandro, para prevenir el riesgo de retinopatía diabética en una persona con diabetes. Y después de 2 horas de cualquier alimento, debe ser menos de 180. ¿Correcto? Estos dos patrones reducen significativamente complicaciones asociadas a la diabetes. O sea que en la actualidad, Alejandro, una persona con diabetes bien asesorada, con su médico prescriptor, su enfermero educador en diabetes, tiene pocas probabilidades de que la persona tenga amputación, ceguera, daño renal. Así de claro, Alejandro. Entonces, necesitamos que nuestro sistema de salud incorpore a más profesionales de enfermería para que los asesore cómo deben llevar el control de la diabetes. Y si se puede, siendo una enfermedad peligrosa, si usted no recibe un buen asesoramiento, si usted lee un periódico y le dice baja la diabetes tomando yacón con pasuchaca, con cuticuti, más su jugo de piña, usted va por mal camino. Pero si usted viene a un asesoramiento, le vamos a enseñar a cómo tener un mejor control de la diabetes. Entonces, para cerrar el círculo, la persona con prediabetes, con riesgo de tener diabetes, ¿puede tomar una medicación antidiabética prescrita por su endocrinólogo? Sí. Claro que sí. ¿Debe hacer ejercicio? Sí. ¿Debe hacer actividad física? Sí. Y la persona con diabetes también. Entonces, que quede muy claro en eso, Alejandro, y a manera de conclusión, la persona con diabetes desde el primer momento diagnosticado puede recibir insulina, la respuesta es sí. Ok, eso está clarísimo entonces. Tiene que ser clarísimo. Aquí que nuestro público oyente lo clarifique porque es importante este tipo de tratamiento. En estos 10 minutos que nos queda, Rafael, como el programa es Salud para el Buen Vivir y Consultorio Enfermería, tú como enfermero, como licenciado, dice, ¿qué cuidados de enfermería
deben dar o se debe dar al paciente con diabetes desde el punto de vista ya del cuidado enfermero? Campo. Sí. Muy bien, yo quiero saludar al público en general, los que recién se conectan. Yo soy enfermero, entrenado en la asesoría de la persona con diabetes. En otros países se llaman educadores en diabetes. Y ojalá el Ministerio de Salud, ya no es un ojalá, ya pronto vamos a tener en cada hospital, en cada escenario, más asesores para el control de la diabetes. Bien, ¿cuál es nuestra participación? Primero, hay que evitar tener una úlcera en el pie, que le llamamos pie diabético, Alejandro. Entonces, para ello, a la población en general, no se corten las uñas solos. Primera recomendación. Ya. Porque podría iniciar una herida que, si tiene mal control de la glucosa, esta herida va a tardar mucho tiempo en cicatrizarse. Herida más glucosa alta no se cicatriza fácilmente. Entonces, primer cuidado, no se recorten la uña solo de los pies. Tiene que buscar a alguien más que haga esta actividad por ustedes. Segundo, Alejandro, no reducirse los callos con objetos muy dañinos, muy ásperos. A veces se liman o se echan productos químicos y se terminan quemando. Eso no debe suceder en una persona que tiene diabetes. Tercer cuidado para prevenir pie diabético o riesgo de amputación, Alejandro: no usar sandalias o zapatos muy prietos. Con las sandalias exponemos los pies, se resecan, cualquier objeto punzante, un clavo, un cuchillo, inclusive hasta la lata de leche que están preparando eso, no cae y nos puede cortar. Entonces, hay que tener en cuenta, no usar sandalias. Segundo, zapatos muy prietos y de taco tampoco se recomiendan. Cuarta recomendación importante para evitar tener úlceras que pueden llevarnos hasta una amputación: hay que hidratar los pies. No estoy diciendo remojarlos, sino hidratarlos. Usar una vaselina líquida, un aceite de bebé, no entre los dedos, no entre los pliegues de los dedos, sino sobre la piel. Lo que sucede, Alejandro, que cuando tiene la persona diabetes, se produce un daño de la hidratación de la piel. A eso le llamamos nosotros neuropatía autonómica. O sea, en otras palabras, se reseca? ¿Qué se pone? Hay un resecamiento progresivo de la piel. Se hace muy reseco. Entonces, yo abro los deditos y se fisura entre los dedos. Ahora, si ese pie está expuesto al medio ambiente, peor todavía. Por eso que no se usa sandalias. Entonces, recomendamos, amigos, no remojar los pies para que se macere. Y segundo, no resecarlos. Por eso es importante la hidratación. Ahora, no usen medias muy prietas o zapatos muy prietos que reduzcan la circulación en los pies. Eso también es clave para nuestras amigas y amigos que nos están escuchando. Con esos cuidados, Alejandro, con esos cuidados estamos preveniendo una amputación, una úlcera o una amputación por mala protección. Importante que lo recuerden. Muy bien. Ese es uno en la parte de pie diabético. ¿Qué otra consejería más o qué consejería más tiene que dar en este caso el profesional de enfermería? No solamente al paciente que ya tiene diabetes o al que tiene prediabetes, sino a la persona o en general al público oyente, ¿no? Ya que inicialmente dijiste de que todos estamos propensos a tener diabetes. Entonces, ¿qué más, qué consejería más como profesional de enfermería van a dar a la población sobre este problema de diabetes? Muy bien. El siguiente dato, ya lo conversamos del pie, que es el más pronto, es el que nos llama la atención. Si usted tiene diabetes, pida a su médico que le evalúe los pies por lo menos una vez al año. Siguiente recomendación, que es clave para la persona que tiene diabetes. Muchas veces la diabetes se asocia a la hipertensión. Ya. Entonces, la recomendación va por lo siguiente. Mira, yo puedo tener controlada la glucosa, pero si manejo mal mi presión alta, puedo dañar mis riñones. Entonces, siguiente recomendación. Debo tomar todos los días la medicación o administrarme la medicación para la diabetes más el antihipertensivo o la medicación para controlar la presión alta. Siempre en cuando tenga presión alta. Siempre en cuando, yo por eso le digo, hay una asociación siempre. De cada 10 personas con diabetes, Alejandro, por lo menos 6 o 7 de ellos tienen hipertensión. Entonces, por eso la recomendación importante del consumo del antidiabético y el antihipertensivo. Ahora, hay algo más, no hay que pensar solamente en glucosa, Alejandro,
sino también hay que pensar en que la persona con diabetes tiene un problema de glucosa, tiene un problema de hipertensión y tiene un problema de perfil lipídico, o sea, su colesterol, triglicéridos están incrementados. Si la persona mantiene su colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y el en ácido mal úrico, estado, por eso, más todos los ingredientes que podamos eliminar, vamos a dañar la estructura de nuestra circulación periférica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la circulación a nivel de los pies, a nivel de los vasos pequeñitos, se van a ir dañando. Entonces, tercera recomendación, consumo del antidiabético oral, consumo del antihipertensivo y los medicamentos que ayuden a reducir el colesterol malo en nuestro cuerpo, los triglicéridos que son altos en nuestro cuerpo. Entonces, para reducir ello, hay que empezar a consumir grasas saludables. Por ejemplo, la palta tiene grasa saludable. La palta, claro. El aceite de oliva en las ensaladas son saludables. Empezar a consumir la fibra dietaria. Empezar a reducir el consumo de bebidas azucaradas. Creo que eso es lo más importante. ¿no? Tienen que entender que consumir gaseosa es como dispararse al cuerpo, porque hay alta cantidad de azúcar en una porción. Igual que las bebidas energizantes, Alejandro. O sea, mucha gente agarra y dice, no, yo me tomo un producto energizante para ponerme fuerte. Ok, está bien, pero siempre y cuando es usted un atleta, pues. O sea, haya hecho ejercicios y está desgastado y necesita recuperar energía. Pero si una persona está sentada, manejando todo el día, está en la oficina, ¿para qué tomar energizante? O sea, en líquido lo que se necesita no es la gaseosa ni esas bebidas energizantes, sino básicamente agua o algún té, agüita de anís, chicha. Una Tome su chicha sin azúcar. Hay que aprender a saborear el sabor del maíz, de las frutas que estamos o por ejemplo, no sé, pues algún tipo de infusión, de infusiones, ¿no? Exactamente. Que tenga que ver y sin azúcar. Creo que con eso hemos aliviado, la persona va a disminuir la cantidad de glucosa, ¿no? Hemos regresado al inicio del problema, es decir, la obesidad asociada a la diabetes. Ok, ¿y cómo se genera la diabetes? Por el alto consumo de azúcares. Y me sorprende que cuando vamos al supermercado, familias se llevan packs y packs de bebidas altamente gaseosas, concentradas en azúcares, que son las gaseosas. ¿Qué otra consejería, Rafael? Mira, Alejandro, tenemos que aprender nosotros a leer lo que consumimos. Me parece muy bien eso. Interesante. Claro. Debemos nosotros, por ejemplo, de entender que los productos que obviamente que son rápidos consumir, un yogur, por ejemplo, no puedo preparar en la casa. Me compro un yogur, tengo que aprender a leer. Si este yogur, ¿cuántas porciones me trae en la botella o en el frasco? Si compro una botella de yogur, tiene alta cantidad de azúcar, alta cantidad de grasa, porque así es la leche. No se le puede sacar ni la grasa. Cuando dice un producto light, le resumimos o le restamos el 30% de estos componentes, pero no lo podemos sacar porque es parte de la estructura de la leche. Entonces, tenemos que aprender cuántas porciones, qué cantidad de porciones me trae mi litro o mi frasco de yogur, por ejemplo. Y si me dice 100 mililitros por porción, es esa cantidad que debe consumir la persona. Si me dice 50 mililitros por porción, es esa cantidad. Solo un ejemplo. Si yo me tomo 500 centímetros cúbicos de jugo de naranja, me estoy tomando 6 porciones, de 5 a 6 porciones. Mi porción es una naranja exprimida, que me otorga de 30 a 40 calorías. Entonces, por eso es importante no consumir jugos y extractos. Si usted tiene diabetes, evite los jugos y extractos porque no va a poder medir la porción del alimento que está consumiendo. Nosotros recomendamos a media mañana y a media tarde una fruta, pero pelada y picada, no en extractos ni en jugos. Eso no es saludable. Ok, interesante. Hay más para hablar. Rafael, hablar de este problema álgido que tiene la población peruana, del problema de diabetes, que en muchos casos tiene que ver más con actitud de la persona, ¿verdad? Y que también tiene que ver pues con la educación y tiene que ver con la información que debe tener el público. Entonces ahí viene justamente, ¿no? Uno de las grandes labores de enfermería es sobre la promoción de la salud, ¿no? Para tratar de
ayudar, informar a la gente y asesorarles, como tú has dicho, asesorías. ¿Qué más recibir una asesoría de un profesional de la salud, en este caso de la enfermero, que pueda ayudar justamente a disipar muchas preguntas y las respuestas concretas que deben tener, ¿no?, los pacientes y las personas en general? Muy bien, todo tiene su final. Rafael, te agradecemos, Rafael Chuco Ortiz, para recordarle que nuestro colega Rafael Chuco Ortiz es presidente de la Liga Peruana de Diabetes, y eso es muy importante recalcarlo, Rafael, porque los profesionales de enfermería están preparados para muchos campos, sobre todo de la prevención y de la promoción de la salud. Recordarles a todos nuestros amigos oyentes que estamos en el Facebook, en Canal SB Perú, a través de nuestro portal canalsb.pe, y también recordarles que estamos todos los lunes a partir de la 1 de la tarde con el programa Salud para el Buen Vivir, Consultorio de Enfermería. Antes de eso, antes de ya de despedirnos, no sé si tienes algo que decir, Rafael. Vamos a primero agradecer al Canal SB por la invitación, a la clínica FOPACEF. Yo muy gustoso, tenemos casi 5 años, Alejandro, trabajando con el doctor Alexis Romero, que es gerente médico de la institución. Nosotros, como Liga Peruana de Diabetes, hacemos el control y despistaje de diabetes gratuitos durante todo el año, aquí en la clínica Santa Beatriz, Girón Teodoro Cárdenas 130. O sea, usted pueden venir en ayunas, después de comer, se acercan al tópico de enfermería, la licenciada Erika con mucho gusto lo va a atender, pregunte por el doctor Alexis, su control de glucosa y la evaluación de riesgos si tienen o no diabetes. Ha sido un gusto para mí compartir esta tarde con ustedes, y siempre voy a estar a la disposición para ustedes para comunicar salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos la próxima semana. Estaremos viendo un tema que quedó pendiente, que es sobre cáncer. Vamos a hablar de cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino. Entonces nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias por su atención. Gracias a todo nuestro público oyente. Nos vemos la próxima semana. Gracias. El Fondo de Retiro y Fallecimiento, FOPACEF y la Clínica Santa Beatriz son 3 instituciones dedicadas al servicio de la salud que siguen creciendo. Y con nuestra visión amplia sobre la importancia de la mejora en todo sentido de la población en general, decidimos crear una multiplataforma que brinde salud y bienestar de manera fácil, atractiva y al alcance de todos. Y con estas 2 palabras que son vitales, salud y bienestar, iniciamos este canal, Canal SB. Con profesionales en diversas especialidades que se unen a Canal SB, apuntamos a ser su mejor alternativa. Y desde luego esperamos ser ese medio que necesitaba para su bienestar. En streaming, radio, televisión y en las redes sociales, bienvenidos a Canal SB, Salud y Bienestar